Muy buen día, que el Señor le bendiga. Vamos a continuar el día de hoy con la lectura de la Biblia en el libro de Números y voy a empezar con el capítulo 20, el cual empieza hablando acerca de la muerte de María, la hermana de Moisés. Dice el capítulo 20, versículo 1. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero. Y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? Básicamente, esta es la misma queja que tuvo el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. En el libro de Éxodo capítulo 17 encontramos también la historia de la peña de Oreb, que es cuando el pueblo recién está saliendo de Egipto y no tienen agua para beber, entonces Dios hace brotar agua de esta peña. Entonces aquí ya ha pasado varios años de que el pueblo salió de Egipto, ha visto las maravillas que Dios ha hecho con ellos, pero siguen quejándose. Entonces nuevamente Moisés interviene y Dios le da una respuesta y le dice: habló Jehová a Moisés diciendo, esto está en el versículo 7 en adelante: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad. Toma en cuenta esto: y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. El versículo 11 continúa diciendo: entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Golpeó la peña con su vara 2 veces. Dios le mandó a Moisés que hablara a la peña, pero Moisés lo que hace es que la golpea 2 veces. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Por esta razón, ni Moisés ni Aarón entraron en la tierra prometida. Recordemos que ya anteriormente había castigado Dios a toda la generación que había salido de Egipto de 20 años para arriba. Ellos no iban a entrar en la tierra prometida, iban a morir en el desierto. Pero aquí está también confirmando que tampoco Moisés y tampoco Aarón iban a entrar en la tierra prometida. De hecho, si seguimos leyendo siempre en el capítulo 20 y ya en el versículo 24 dice: Aarón será reunido con su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlos subir al monte de Hor, y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y allí morirá. Aquí Dios le está anticipando que ya Aarón está a punto de morir, que no iba a entrar a la tierra prometida porque tanto él y Moisés no le hicieron caso, sino que golpearon la peña, y que por ese motivo no iban a entrar en la tierra prometida. Entonces está preparando ya a su hijo, a Eleazar, para que él sea su reemplazo, el que continúe como sacerdote, y esto lo hace antes de que Aarón fallezca. También vemos en el capítulo 20, aquí quiero mencionar rápidamente, en el versículo 14, en el título que aparece en mi Biblia dice: Edom rehúsa dar paso a Israel. Aquí lo que sucede es que todavía el pueblo de Israel se encuentra cerca de la tierra prometida, pero no van a entrar. Tienen que esperar a que sucedan, a que pasen, transcurran los 40 años y a que muera la gente de la generación que no va a entrar. Mientras tanto, ellos siguen avanzando lentamente y ahí tienen tropiezos y a la vez tienen guerras con algunos pueblos, y prácticamente esto les sirve a ellos para empezar a foguearse como un ejército. Entonces aquí, particularmente aquí dice, en el versículo 14, envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo: así dice Israel tu hermano,
Y le empieza a decir, tú has sabido que Dios nos sacó de la tierra de Egipto, tuvimos muchos problemas, fuimos esclavos, te pedimos ahora que nos dejes pasar por tu territorio. Bueno, lo que yo quiero aclarar aquí o recordar más bien es, ¿quiénes son los edomitas? Vamos a retroceder en el tiempo. El patriarca, el principal patriarca, Abraham, tuvo un hijo llamado Isaac. Isaac a su vez tuvo dos hijos, que fueron Jacob y Esaú. El pueblo de Israel son los descendientes de Jacob y los edomitas son los descendientes de Esaú. Edom significa rojo. Entonces, esto viene desde cientos de años atrás. Ahora vemos que los descendientes de Esaú vinieron a habitar cerca o alrededor o en las tierras de Canaán. Ahora pasa el tiempo y entonces vienen los descendientes de Jacob, que es Israel, y entonces por eso es que le dice, así dice Israel tu hermano, porque prácticamente están hablando de descendientes a descendientes. Por un lado los descendientes de Jacob, que ahora es el pueblo de Israel, y por el otro lado los descendientes de Esaú, que son los edomitas. Sin embargo, Edom le dice, no te voy a dejar pasar. Y entonces le toca dar la vuelta, tiene que rodear toda la tierra y esto también permite que el pueblo avance y que se tomen más tiempo hasta que se cumplan los 40 años. Solo menciono aquí esto porque vamos a seguir viendo que hay otros pueblos que si usted ha venido siguiendo la lectura desde Génesis hasta acá o si ha venido viendo los videos desde Génesis hasta acá, usted podrá ver que aquí es donde están volviendo a nombrarse ese montón de pueblos que aparecen al principio que uno piensa ¿para qué? ¿Para qué tanto nombre? Que hay tanto nombre raro. Pero aquí vemos que están apareciendo. No es que los edomitas aparecieron de la nada. No es que los moabitas aparecieron de la nada. No, son los mismos pueblos que están desde el inicio, pero ellos se fueron a otras tierras y fueron a dar aquí, a las tierras de Canaán, que es a donde se dirige ahora el pueblo de Israel para cumplir con la promesa de la herencia de la tierra prometida. En el capítulo 21, la serpiente de bronce. Después partieron del monte de Or camino del Mar Rojo. Nuevamente menciona el Mar Rojo. Se recuerda que cuando ellos salieron lo primero que hicieron fue cruzar el Mar Rojo. O sea, prácticamente ellos están avanzando en la misma área. La tierra prometida no estaba tan lejos de Egipto. Pero como ellos tuvieron que esperar 40 años, entonces les tocó que andar rodeando el desierto. Y habló el pueblo contra Dios. Dice, se desanimó el pueblo por el camino y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Ya estaban cansados del maná, ya malagradecidos también. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y mucho pueblo murió de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés, Moisés intercede por ellos y Jehová le dice a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Aquí quiero hacer mención de un par de cosas. La primera, yo no sé si usted cuando ha ido a consulta con su médico se ha fijado que el símbolo que ellos tienen o el símbolo que aparece en los títulos, en la mayoría de los títulos de los médicos, la insignia o el escudo o el emblema que representa a la medicina es justamente un asta con una serpiente enrollada. Entonces, ¿qué significa esto? Al día de hoy, la Organización Mundial de la Salud, que se puede decir es como que la representante de todos los países del mundo, es la organización en donde se reúnen los principales y ellos son los que marcan las directrices o los protocolos que hay que seguir ante una epidemia como es el caso actual o ante cualquier tipo de brote de enfermedad que surja. Ellos son como que la máxima eminencia al momento de dictar recomendaciones sobre la salud. Y el símbolo que tienen ellos, si usted puede buscar por internet, es el de una serpiente enrollada en un asta. Lo mismo sucede para los que estudian medicina o usted puede ver en las recetas médicas, cuando usted incluso va a un laboratorio, el símbolo es este.
¿Y de dónde surge este símbolo? De esta historia. Porque dice aquí, cuando ellos eran mordidos por una serpiente, ellos tenían que mirar a esa serpiente de bronce que estaba levantada sobre ese asta, sobre ese palo, y entonces ellos iban a ser sanados. Ese es el concepto de la medicina. Todo el que acude a la medicina será sanado, pero aquí el concepto es todo el que mira a Cristo es sanado. ¿Por qué? Porque Jesucristo aparece representado también aquí en esta figura de la serpiente. Porque todo el que mira a Cristo será sanado. Así como la serpiente de bronce fue levantada en un asta, en una madera, en un pedazo de árbol insignificante, porque lo importante no era el asta o el palo en donde fue puesta la serpiente de bronce, lo importante era que miraran a la serpiente de bronce. De la misma manera, Jesucristo fue puesto en un madero, en una cruz, pero lo importante es no que miremos la cruz, sino que miremos a Jesucristo, ya que por su llaga hemos sido sanados. Así que ya desde aquí la figura de Jesucristo está manifestada en este pasaje de la Escritura, en esta situación que sucedió en el desierto. Jesucristo está presente en toda la Biblia, desde el principio de la creación, cuando Dios dice hagamos, en plural, ya Jesucristo y el Espíritu Santo estaban presentes. De allí nace el concepto de la Trinidad. Y aquí vemos también esta figura de Jesucristo ya representada cientos de años antes de que Jesucristo fuera levantado en un madero. Es maravilloso cómo la Biblia nos presenta a Jesucristo ya aquí entrelazado entre todas estas historias maravillosas del Antiguo Testamento. Voy a continuar. Luego dice siempre en el capítulo 21, nos habla acerca de que los israelitas rodean la tierra de Moab. ¿Quiénes eran los moabitas? Mire, nuevamente para recordarles. Los moabitas, usted recordará cuando Dios llama a Abraham y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Pero ¿qué hace Abraham? Se lleva a su sobrino Lot. Lot se va a vivir a morar a las ciudades de Sodoma y Gomorra, las cuales Dios destruye. Usted recordará esa historia en donde el ángel salva a Lot y a su familia, a su esposa y a sus 2 hijas. Y cuando van saliendo, la mujer de Lot voltea a ver hacia atrás y se convierte en estatua de sal. Así que los únicos sobrevivientes aparentemente son Lot y sus 2 hijas. Al menos eso era lo que ellos pensaban, o las hijas de Lot pensaban. Entonces, ¿qué hacen ellas? Emborrachan a su padre, tienen relaciones sexuales con él. Entonces, la hija menor tiene un hijo que se llama Ben-Ammi, algo así. Y de allí descienden los amonitas. Luego, también está la hija mayor que también tiene relaciones con el papá y tiene un hijo que se llama Moab. Y de allí descienden los moabitas. Así que podemos ver que todos estos pueblos que ahora estamos aquí y que están surgiendo a través de las historias de la Biblia ya estaban en el Génesis. Entonces, por eso es importante leer toda la Biblia para que vayamos viendo cómo van surgiendo y se van entrelazando y entretejiendo todas estas historias de la Biblia que son congruentes, no es que salgan así de la nada. Entonces, aquí también menciona que Israel derrota a Sehón. Sehón es el rey de los amorreos. Esto también está en el Génesis. Los amorreos son descendientes de Canaán. Canaán es descendiente de Cam, uno de los hijos de Noé, que fue el que tuvo la maldición de Noé. También vemos aquí Israel derrota a Og de Basán, derrota a otro de los reyes de los amorreos, de los cananeos, porque vemos aquí que ya Israel empieza a fortalecerse cada vez más como un ejército. Recuerde que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos salieron con una mentalidad de esclavos y este lapso de tiempo durante el desierto les sirvió para que ellos empezaran a constituirse como una nación y a empezar a prepararse como un ejército. Y aquí ellos estaban puliendo con estas pequeñas victorias que estaban teniendo para cuando les tocara directamente entrar a conquistar la tierra prometida. El capítulo 22. Aquí nos habla acerca de Balac y la burra de Balaam. Una historia preciosa. ¿De qué trata esta historia? Les voy a hacer el resumen. Balac era el rey de Moab y estaba preocupado al ver que Israel estaba avanzando poco a poco y que venía derrotando a los reyes vecinos y que venía conquistando los territorios vecinos. Entonces lo que hace es que manda a llamar a Balaam. ¿Quién era Balaam?
Balaam era una especie de profeta, pero no era un profeta de Dios. Él era prácticamente un adivino. Lo que hacía él era de que al que le pagara, él hacía como que trabajaba más bien para esa persona. Alguien llegaba con él y le decía, quiero que me bendigas. Entonces él hacía algún ritual y recibía dinero a cambio de eso. O si alguien venía y le decía, quiero que me maldigas a un pueblo, le llevaban dinero y él hacía sus rituales y maldecía a ese pueblo. Entonces vemos que aquí Balac, rey de Moab, lo manda a llamar. Dice el versículo 5 del capítulo 22. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Peor, que está en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Esto es lo que pensaba el rey. Esto es lo que piensa el mundo muchas veces, que los seres humanos tienen poderes sobrenaturales o tienen poderes mayores que los que puede tener Dios. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián. Aquí ya menciona también que fueron otro grupo de personas, ancianos de Madián. ¿Quién era de Madián? ¿Recuerdan ustedes quién era un sacerdote de Madián? El suegro de Moisés, Jetro. Decía que era sacerdote de Madián, o sea, de estas regiones. Y entonces fueron con las dádivas, con los regalos de adivinación. Por eso vemos que Balaam no era un profeta de Dios, era un profeta de otras religiones. Y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Entonces Balaam les dice, quédense aquí esta noche, voy a consultar a Jehová a ver qué me dice. Y efectivamente, Balaam se pone a orarle, conoce a Dios, sabe que hay un Dios verdadero, pero él también creía en otros dioses. Pero Dios le contesta, porque Dios usa a quien Él quiere para cumplir sus propósitos. Dios usa hasta una burra, como vamos a ver aquí. Dios usa a este hombre, que era un falso, pues, era un estafador, porque no tenía poderes, como al día de hoy hay muchas personas así. Entonces, Dios le dice que no vaya con ellos, que no los maldiga. Pero entonces, otra vez, el rey de Moab nuevamente le manda otra vez regalos y le vuelve a pedir lo mismo. Y entonces aquí como que Balaam le dice, bueno, espérenme, voy a consultar otra vez a ver qué me dice Dios. Y en esta ocasión Dios le dice que vaya, pero que va a decir lo que él le diga que tiene que decir. Y aquí sucede un hecho bastante interesante, que es cuando empieza Balaam y se va con la comitiva que lo había mandado a llamar. Se va él con su asna, ¿no? Y en el camino le toca pasar por una especie de callejón. Y entonces Dios se enoja. ¿Por qué se enoja Dios? Aquí parece algo contradictorio, porque Dios mismo le da como permiso de que vaya, pero que diga lo que él tiene que decir. Sin embargo, aquí vemos en la lectura, y ya ha avanzado el capítulo 22, del versículo 21 en adelante, que se le presenta un ángel. Este ángel lo que pretende es matar a Balaam, porque Dios se enoja contra Balaam. ¿Pero por qué? Porque Dios, que conoce el corazón, sabía las intenciones de Balaam. En su mente ha de haber dicho, ok, voy a ir, voy a hacer lo que me diga el rey de Moab y que me dé muchos regalos y voy a quedar bien con él. Entonces seguramente, debido a eso, a que Dios sabía las intenciones de Balaam, le manda a un ángel a interceptarlo en el camino. Realmente, si Dios hubiera querido matarlo, lo hubiera hecho. Pero Dios lo que quería era demostrarle su poder para que él hiciera lo que él le había mandado hacer. Así que en el camino pasan por un callejón y el ángel de Jehová está frente de ellos. Pero el disque profeta Balaam no lo ve. Sin embargo, Dios le permite a la burra, a la asna, que pueda ver. Dice el versículo 27. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual le dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna, porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera una espada en mi mano, que ahora te mataría. Mire, es interesante ver aquí que el asna le habla, pero más interesante para mí es que Balaam viene y le responde y le contesta de tan enojado que está. O sea, es una situación realmente extraordinaria.
Pero luego tiene este diálogo con su asna que le dice, yo te he servido y más bien yo te estoy protegiendo porque el ángel de Jehová está delante de nosotros y si yo no me detengo te va a matar. Y entonces Dios le abre también los ojos a Balaam para que vea. Y aquí Balaam pues le pide perdón a Dios y le dice, bueno, perdóname, he pecado contra ti, ahora reconozco que tú eres Dios y si quieres me regreso. Y Dios le dice, no, ya, ahora vete, pero vas a decir lo que yo te diga. Así que esta vez Balaam ya está prevenido, advertido de que tiene que ir, pero hacer lo que Dios le diga. ¿Y qué es lo que Dios le dice? Bueno, Dios lo que le dice prácticamente es que bendiga a Israel. Y cada vez que van, porque mire, aquí el rey de Moab le dice, vamos a los lugares altos, que es donde se acostumbraba a ofrecer sacrificios a los dioses paganos. Y en esos lugares, 3 veces, en 3 ocasiones, cada vez que le dicen a Balaam que diga una maldición, Balaam termina diciendo una bendición sobre el pueblo de Israel. Y se enoja tanto aquí el rey que le dice Balac en el versículo 25 del capítulo 23. Entonces Balac dijo a Balaam, ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. O sea, si no me vas a hacer el favor, pues tampoco les eches flores. Porque encima de que no está haciendo lo que él le dijo, de que los maldijera, los está bendiciendo. Dice cosas maravillosas. Porque mire una de las partes de lo mucho que dice aquí cuando bendice. En el versículo 19 del capítulo 23. Dios no es hombre para que mienta. Aquí es donde está este famoso pasaje que nos tiene que llenar de fe todavía al día de hoy. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Porque contra Jacob no hay agüero. Aquí está confirmando nuevamente, ya vimos que decía adivinación. No hay agüero, no hay hechizo, no hay ninguna brujería, no hay nada que pueda hacerle. Dice aquí, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá. No se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Dice cosas maravillosas. Bendiciones extraordinarias para el pueblo de Israel. Por eso es que, imagínense, le están pagando para que diga una maldición y en lugar de eso está bendiciendo. Pero bueno, eso es Dios, que utiliza aún a los impíos, que utiliza una burra, que utiliza las piedras para que hablen, para que cumplan el propósito que Dios tiene destinado para usted y para mí. Para avanzar, el capítulo 25 nos muestra un suceso en el cual los hijos de Israel se empiezan a prostituir, empiezan a tener relaciones con las hijas de Moab. Entonces también Dios se molesta porque aquí hay una mezcla ya entre el pueblo de Israel y entre los moabitas, que recordemos, ellos son cananeos, viven en la región de Canaán, ellos no son israelitas, ellos tienen dioses paganos y lo que hacen es que seducen a los hombres para que ellos empiecen a adorar a los dioses de las mujeres moabitas. Aquí hay una parte en donde dice que es un ardid, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides. Son estrategias que Satanás usa para hacer que las personas se alejen de Dios, pequen, empiecen a realizar prácticas que a Dios no le agradan. Y esto sigue sucediendo al día de hoy. Entonces Dios, para castigarlos, para mantener puro al pueblo de Israel, es que manda a matar a todos los hombres que tuvieron relaciones con las hijas de los moabitas. Voy a concluir este video aquí en el capítulo 25, pero quiero concluir aquí con una de las bendiciones, que ya fue la tercera bendición que Dios, sí, creo que fue la segunda o la tercera, bueno, una de las 3 bendiciones que Balaam dice sobre el pueblo de Israel. Mire lo que dice, o escuche lo que dice el capítulo 24 en el versículo 9. Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Por eso es que al día de hoy tenemos que bendecir al pueblo de Israel, porque al bendecir al pueblo de Israel, automáticamente estamos bendiciéndonos nosotros mismos, porque ya leímos anteriormente, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Entonces, tenemos que bendecir al pueblo de Israel, porque van a ser benditos los que te bendijeren. Mire cuántos cientos de años atrás Dios dio esta bendición a su pueblo a través de este hombre, Balaam, y al día de hoy sigue vigente.
bendigamos al pueblo de Israel. Hasta aquí me voy a quedar con este video. Nos vemos en el siguiente. Sigamos leyendo la Biblia. Muchas bendiciones.